Muy, pero muy buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos en una edición más de A Biblia Abierta. Hola Nelson, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Eh, eh, Vamos a acompañarlo a Matías para que no quede mal. Buen día, para todos aquellos que nos escuchan en distintos lugares. Algunos serán ¿Qué buen hice? día, otros buenas tardes, otras buenas noches, pero bueno, este, ¿Qué dije? buenos días. No, pues está bien, Uh, perdón, bueno, buenas noches, buenas noches. Bueno, son cosas que pasan en vivo, ¿no? Qué Sí, sí, bárbaro, tal che. cual. Y bueno, uno, 385, sí, decilo. Decilo que sí, tenés ganas de empezar. la edad nos va pegando duro. No lo niego, es es la edad. ¿Qué va a ser? Pasamos la vía de comunicación. Acá tenemos los Barner. Tenés 385-300-3096, la vía de comunicación. Sinota 343-64-38-040 en Colonia Avellaneda. Así que estamos acá en la edición de Biblia Exacto. Abierta y hoy vamos a tener de todo un poco. Tiene que arder Troya hoy. Ah, hay hermanos No, que por vamos ahí... tranquilos. ¿Ah? ¿Cómo? Vamos tranquilo, vamos esperando a ver qué comentarios, saludos y demás preguntas de los que Ah, nos bueno. están viendo. Yo quería que arda Troya hoy. Es más, a ver si a ver cómo lo toman. Acabo de conseguir un Falcon rojo. Uh, Lo voy a pintar de verde. No, mentira. Algunos por ahí lo van a tomar mal, pero bueno, se hizo tan viral eso que ya a todos lados se habla del Falcon, mira. Algunos quieren que vuelva el Falcon para sacar algunas cosas. eh, o para poder volver a imponer otras también, ¿no? Fíjate que a veces, por ahí nosotros estamos haciendo a modo de chiste, de broma, que no va a faltar el que se ofenda, pero fíjate que hubo un profeta que puso orden donde mandó a matar a todo aquel que hacía desorden en la sociedad, ¿no? ¿Me recordás Mm, del profeta? eh, ahí me mandaste con una pregunta que Me me vino a la mente, descolocó en el momento. Eh, no sé si fue, a yo ver, recuerdo que en tiempo de Nehemías, si mal no recuerdo, o de Esdras, hubo una... A ver, no quiero meter la pata. Eh, a ver, déjame chequear. No, para que yo me también estoy hiciste una... chequeando porque no me pude acordar. Se me fue el nombre. Eze- ¿Ezequías? No, Ezequiel. A ver, para. A ver, ya lo vamos a... Tiene que venir a mi mente. Pueden participar ustedes también que están desde el otro lado con la búsqueda, ¿eh? Se me va Pueden viniendo ayudar. algunas cosas, pero, o sea, qué sé yo, ¿te acordás cuando se burlan del liceo? Pero ahí fueron unos pocos, un grupo de jóvenes, y es llamativo también esa acción de Eliseo, ¿no? ¿Te acordás cuando eh, se quejaban de él por su calvicie y él los maldice, pero
A ver, sigo buscando. Ya va a aparecer. Pero bueno, arranquemos mientras buscamos. Sí, sí, vamos. Eso también es bueno para que vean que todo va fluyendo, no hay nada, no hay Sí, guión. justo vino eso, me acordé y lo largué ahí de sopetón, pero ya me voy a acordar, ya me voy a acordar, ya voy a buscar. Bueno, tenemos un poco de todo en esta noche, bienvenidos a aquellos que nos van a estar acompañando y hay algunos temas interesantes, ¿no? No sé si ponerlo directo al tema, pero podemos hablar un poquito antes de ir a un tema central que está relacionado a las discusiones teológicas que en realidad sirven, no sirven. eh, Está bien que no nos juntemos con alguno que piensa de una manera diferente a nosotros o no. Es algo que se puso hoy muy de moda. Fíjate que es más, hay predicadores que están predicando en contra de posturas teológicas, en contra de algunos hermanos, en fin. La pregunta es si eso realmente es correcto, le agrada a Dios. Y por otro lado, algo que es muy común a veces hablar en este programa, pero bueno, hoy vino una pregunta que no voy a dar nombre, tampoco voy a decir el tema específico porque sé que muchos se van a ofender, pero está relacionada a las costumbres en la iglesia, ¿no? La imposición de las costumbres en la iglesia. Y me gustaría que arranquemos ahí, por la imposición de costumbres en la iglesia. Porque fíjate que hay uno de los grandes problemas que se da es que a veces no se diferencia todavía en los años que llevamos, en los grandes predicadores exitosos que van a distintas congregaciones a dar conferencias tradicionales todos los años, las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Por qué sí? ¿Por qué una cosa sí? ¿Por qué la otra no? ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede hacer lo otro? Y bueno, y llega un momento como que uno pregunta, ¿qué pasa en la iglesia? O no hay información, no se enseña, o la iglesia se transformó en un estado de imposición de acciones a los hermanos. ¿Qué opinas, Nelson? Y hay un desconocimiento de la gran diferencia entre usos y costumbres y principios bíblicos, ¿sí? De hecho, al no haber determinadas determinaciones, no determinadas, determinaciones en las formas de hacer las cosas, comienzan a darle validez las formas que a través de los tiempos han ido teniendo distintos grupos de hermanos y dándole una validez, un peso de santidad, un peso de orden que no tienen, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una dinámica litúrgica que no es una dinámica nuestra, ¿sí? O sea, no es una dinámica de que diga la Biblia, mirá, esta actividad se hace así, esta actividad se denomina de tal manera, sino que atendiendo a necesidades y buscando formas, eh, se han llevado a la práctica, ¿no? Entonces el problema nació cuando se dijo, esto agrada a Dios. Y cuando vamos a la Biblia y vemos las cosas que agradan a Dios, no tienen nada que ver con las formas, ni con los usos y costumbres, sino que tiene que ver con una dinámica de vida personal. Entonces ahí es donde ha estado el problema. Y se llevó a una gran diferenciación de lo que es la vida cotidiana de la persona a la vida en el templo, ¿no? O en el salón de reuniones, porque no existe ni templo ni iglesia. Entonces, bajo esos principios, lo primero que enseñamos es la hipocresía. ¿Por qué? Porque cuando estamos todos juntos tenemos que actuar
vestirnos, hablar y desenvolvernos de determinada manera. Y cuando salimos de ese espacio en común, y bueno, ahí no importa porque no te veo, no te conozco, no sé lo que haces, y salvo que me entere algo raro, bueno, nada malo sucede. Sin embargo, no tiene nada que ver lo que pasa en cuatro paredes de importancia con lo que realmente es importante, que es la vida cotidiana. Y esto ha sido a tal punto algo negativo que hasta se llegó a hablar de vida secular y vida cristiana, o vida cotidiana y vida cristiana, separando las cosas como si la vida cristiana es todo lo que pasa dentro de cuatro paredes cuando estamos todos reunidos. Y precisamente ahí no pasa nada. Lo único que pasa es cómo la carne nos gana para poder mostrar algo que no somos, ¿sí? Poder mostrar lo que es ser un cristiano, cuando en realidad somos simples creyentes en proceso de transformación. Y la cristiandad o el reflejo de Cristo no se da en cómo te vestís, en cómo hacer las actividades y demás. Vos fijate, si hoy en este tiempo de tanto calor que está padeciendo, en especial Argentina, aunque es gran parte del mundo, estamos llenos de pecadores todos los lugares, porque nadie va de saco y corbata. Y es que el saco y la corbata, aunque si bien estamos hablando de algo que ya gracias a Dios se ha dejado de lado como importancia, durante muchos años era símbolo o sinónimo de santidad. ¿Dónde está en la Biblia eso? En ningún lugar. Es decir, muchas cosas que están atadas a los usos y costumbres se han llevado a manifestaciones de santidad sin fundamentación bíblica. O sea que mientras vos reflexionabas en esto, estoy haciendo un estudio sobre lo que es el Evangelio, y cuando empezamos a hablar de este tema y todo eso, me parece también un poco que viene una mala interpretación de lo que realmente es el Evangelio, más allá de que todos conocemos lo básico del Evangelio, ¿no? Que es la buena noticia, las buenas nuevas, siempre enseñamos eso. Pero cuando hablamos de la vida del Evangelio que transforma la vida, el corazón del hombre y todo más, fíjate que estaba relacionando con textos básicos para poder traerlo inclusive acá a Biblia Abierta en algún momento. Y hablando de esto de las costumbres y usos, viste que, y vos recién hablabas del saco y corbata, te lo voy a cerrar así, mira. Nosotros siempre citamos un texto, Romanos 12:2, no tomes la forma del mundo. Para muchos, tomar la forma del mundo es una luz, un baile, en fin. Profundicemos más, porque cuando hablamos del mundo, el mundo es un sistema. Ese sistema ya está involucrado en la iglesia. Las malas costumbres, los pleitos, las iras, los chismes, las imposiciones humanas. Nos reíamos un día, pero hablábamos en serio, acá la torta corto yo, nuestras iglesias viven discutiendo y peleando, en fin. Ya tomó la forma del mundo, han desobedecido. Ahora, y fíjate, hablabas del saco y corbata. Vos sabías, estuve profundizando en la vestimenta, el saco y corbata, cuando su inicio era para las personas gay. Ah, mira. Era destacado de las personas gays. Después, en la transformación del proceso de los tiempos, se lo fue adoptando para la parte masculina. Mira. Esa parte no la tenía. A ver que leo. Está bien, ¿no? Sí, está perfecto. Vienen a mi mente dos momentos que no tienen nada que ver con esto antes de que se me olvide, ¿no?
cuando, para la primera pregunta que tiraste sin avisar, ¿no? Lo primero que se me Sí, vino a la mente fue cuando, ¿te acordás allá? El profeta Elías mató a 300 profetas de Baal, pero bueno, ahí no era del pueblo de Israel. Pero también en Éxodo, entre el 30 y el 35, Moisés manda, o sea, por mandato de Dios, por aquellos que, a matar a aquellos que habían adorado al becerro de oro. No sé si alguno de esos es lo que vos tenías en la cabeza, pero bueno, son los que se me puede ser, vienen. la verdad que se me Después fue. también, bueno, Eliseo con los muchachos que como te decía, que se habían burlado de él. Pero bueno, ya vendrá a tu cabeza lo que quisiste decir Sí, sí, y me complicaste la vida, ¿viste? sí, sí, la verdad, o capaz que fue un acto fallido mío también, no voy a negar, me voy a hacer cargo, porque vine, te comentaba recién, vine, no sé si me nota un poquito los ojos, vine muy estresado del tráfico, vine muy cansado, ¿viste? Y por ahí no hace cosa que haya mezclado con alguna otra cosa que, ya por eso dije, después ya me voy a clarificar en cualquier momento y voy a retractarme de lo que dije, pero quiero estar seguro de lo que dije, Bueno, por eso. pero está en ese, dentro del, han habido hechos como el de Moisés y Aarón, y luego de eso, allí en Éxodo, pero bueno, ya vamos a buscar bien. Ahí, por ejemplo, volviendo al tema, Carlos comenta algo, ¿no? Y Ahí es va. interesante a lo que estábamos compartiendo, ¿no? Dice, la humana cultura desplazó a las escrituras en las iglesias. Los extremos religiosos nunca fueron buenos. Puede que algunas costumbres fueron en un tiempo pasado buenas, pero debemos entender que fueron. Y en la actualidad muchos de lo bueno de aquel tiempo no suma, por el contrario, resta. Vos sabés Oh, que mientras lo leía me acordaba de algo que compartía como ejemplo este, de madurez y de crecimiento en la vida y cómo a veces nosotros creemos y tenemos que en la mente que las experiencias y las acciones que nosotros vivimos fueron mejores que las que están viviendo ahora, ¿no? sí, Y yo daba un ejemplo, yo recuerdo cuando nació nuestra hija mayor y comenzó con tema de gases, que es normal con un bebé que está tomando el pecho y comienza el cuerpo a aprender lo que es la digestión, ¿no? Y mi abuela decía, tenés que darle té de rosas, pero no era de cualquier rosa, tenía que ser una rosa silvestre, todo. ¿Por qué? Porque en su época era esa la manera con la que abordaban ese tema, ¿no? Nosotros hablamos con el médico no le des eso, dale esto. Y hoy nos toca estar del lado de abuelos y hemos aprendido a hacer silencio, ¿no? Cuando aparece vienen y dicen, no, el médico dice que, bien, el problema sigue siendo el mismo, ¿sí? Un niño recién nacido, cuando comienza a alimentarse, el organismo comienza a adaptarse y en esa adaptación a lo nuevo, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, comienza el organismo a tener esas acciones naturales, tiene que digerir el alimento, tiene que procesarlo y demás. Las acciones con las que se aborda la misma problemática ha cambiado, porque los tiempos han cambiado, la ciencia ha avanzado, el mundo no es el mismo. Y como decía el sabio Salomón, hay de aquel que diga que el tiempo pasado fue mejor. No dice esto con cordura, dice la 60, ¿no? Me gusta la de H.B. sí. Pratt, que dice, no dice esto en su sano juicio. O sea, está loco el que dice que el tiempo pasado fue mejor. Está loco el que dice que el té de rosas es lo mejor para el bebé. Tomando la idea
de ese ejemplo. Hoy hay otras Eso me alternativas estaba riendo. naturales o no para combatir esas cosas, ¿no? Y en el desarrollo de la iglesia pasa exactamente lo mismo. Es decir, viene a mi mente una catarata de cosas, ¿no? Sí. Recuerdo también, mi mamá decía, ya no era mi abuela, sino mi abuela era la del terror. Mi mamá dice, ¿no le van a poner ombliguero? Claro, antes venía una gasa con con una especie de algodoncito que era el ombliguero, había que envolverlo. Ya en mi época era dejarlo al aire para que se seque y se caiga solo, ¿sí? Ponerle una gasita por precaución, pero no era el ombliguero que todo lo envolvía. No venía la faja que usaban para... Después se quejan de por qué quedamos así. Bueno, somos de la generación del ombliguero, de la faja, de todas esas cosas raras Ah, no que conozco yo eso. hoy, hoy no se usan. ¿Por qué? Porque están fuera de este contexto actual. Bueno, la iglesia de Dios no se puede manejar, no se puede enseñar, no se puede desarrollar de la misma manera que se desarrollaba ni hace 10, ni hace 5, ni hace 10, ni hace 15, ni hace 20, ni 50 años atrás. Debemos adaptarnos a los tiempos, ¿sí? Es la única manera en que vamos a poder hacer que cada acción sea de bendición para cada uno de los miembros. ¿Cabe la palabra trascender en los tiempos? Me gustaría más que adaptarnos como personas, trascender. Sí, es que el trascender, a ver por ahí quizás entendiendo un poquito la etimología de las palabras, estaba Ajá. acomodando un poco la luz ahí. Está más relacionado con el recuerdo, es decir, y que en cierta medida está ahí. ¿Por qué? Porque la defensa de los usos y costumbres es, ¿y por qué haces esto? Y porque don Matías Gómez, ya con el Señor, así nos enseñó. Entonces comienza a trascender la Ah, persona como fundamento de la enseñanza, ¿sí? Pero la enseñanza sigue sin el sustento bíblico, pero trasciende a través de qué? De la enseñanza. Y nosotros creemos claro. que también el trascender en nuestra vida, en lo que dejamos, está relacionado también con eso, y no es así. Vos sabés que eso no hace mucho, yo tenía un pensamiento y lo cambié viendo un corto en TikTok. ¿eh? Wow. Contá, eso Este, está interesante. A ver qué pasó en TikTok. ¿Cómo se Eso es del llamaba este diablo, actor? hermano. Bueno, culpa tuya porque veo las cosas que subís vos, cosas serias y canciones y otras cosas más. Me prendí bien. ¿Viste cómo va lo mío, no? Empiezo con algo serio, va una canción, un Sí, después pensamiento, un chiste. un chiste. Entonces pasan un corto de, ¿cómo se llama este programa de cocineros de famosos que ya terminó? Bake Off, ¿Cocineros no, argentinos? no, 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 no. Em, pero, ¿Chichito del ah, Quiaga? no, eso ¿Doña habla Petrona? de Masterchef. Más, nada, no lo Master, ubico. Doña Petrona veo yo. sí, sí, esa. Hay muchos que no, van a tener que buscar diccionarios impresos porque no lo van a encontrar ni en Google de tan viejo que es eso. Este, Qué malo. entonces, pasan de Masterchef un corto muy breve de Damián de Santo, ahí me acordé. Tremendo actor, muchacho joven, cuarentón, muy buen actor. Y entonces él termina, o sea, lo sacan, ahí estaban, ¿viste? Masterchef. Pecadora miraba Masterchef. No está mal, al contrario, aprender a cocinar. Si aprenden a cocinar y nos invitan, mejor. Este,
Claudio da Sousa Damián de Santo puede cuando... decir si cocina bien. Sigue. Después te digo. Me hace que no me haga olvidar porque me voy a quedar ahí en... Me callo. Él se despide y dice algo, bueno, todos le dicen que lo van a recordar por su humor, por cómo alentaba y ayudaba a sus compañeros. Y él dijo algo que me hizo pensar. Dice, la verdad, dice, yo quisiera una sola cosa, no solo con ustedes, sino en especial, dice, con mi familia y mis hijos. Yo quiero que me recuerden porque los amé, pero más que porque los amé, porque supe amar y amé sabiendo amar. Y lloraba e hizo llorar a todos y me encantó, ¿no? Por ahí estoy cambiando un poco las palabras, pero es esa la esencia, ¿no? Y yo me puse a pensar, digo, a ver, qué interesante lo que está compartiendo esta persona que no tiene a Cristo en el corazón. Quiero que me recuerden porque amé. Sin embargo, nosotros, si vino a mi mente una vieja canción que a mí me emocionó cuando la escuché la primera vez y siempre me gustó y decía que nos puedan recordar pues fuimos fieles. Y dije, qué gran mentira que me ha emocionado todos estos años. Porque esa mentira me involucra a mí como el centro. Que me recuerden porque yo fui fiel. Pero sin embargo, esta persona que no tiene a Cristo en el corazón, Damián de Santo, dio una clave bíblica, al menos para mí. ¿Sí? Juan decía bien claro que nadie puede amar si no conoce a Dios porque Dios es amor. Y cuando Jesús les habla a los discípulos y a nosotros, les dice, un mandamiento nuevo os doy, que en realidad no es un mandamiento nuevo. En el original la expresión es, les recuerdo, les renuevo como un nuevo aire para empezar a vivir lo que sabían y no han vivido, ¿sí? Es esa la idea en el original, ¿no? Les recuerdo como algo, como si fuese algo nuevo, disfrútenlo y vívanlo, ¿sí? Amen a Dios y amen a su prójimo como a sí mismo. Y eso me hizo pensar, yo quiero que me recuerden, quiero trascender porque fui fiel y todo se centra en mí. Ahora, como decía Damián de Santo, quiero que recuerden que los amé porque pude amar y porque sabía amar. Y eso es algo que más allá de las capacidades, de los dones y talentos que tenemos, todos tenemos por igual desde el momento en que recibimos a Cristo en el corazón. Y vergonzosamente, recuerdo más a los de aquellos que han dejado a través de sus capacidades un renombre o una impronta por su elocuencia, que por aquellos que realmente vivieron a Jesús en sus vidas y no solamente al mirar hacia atrás uno puede decir, realmente vale la pena recordarlo porque amó y sabía amar y lo demostró con lo cotidiano de su vida. Los elocuentes endulzan el oído, los amo por lo que me dicen, pero eso no quiere decir que estén viviendo la dinámica del amor. Aquellos que los escuchamos predicar desde los 15 hasta los 100 años que murieron, eso, voy a decir, qué fiel el hermano. ¿Y qué me mueve a mí? A mí me mueve el amor, dice Dios. Ese amor que dice Pablo en Romanos 5 que fue derramado sobre nosotros por su espíritu, sobre todo por igual. Sin embargo, somos tan vergonzosamente elitistas que recordamos a don fulano de tal, a doña fulana de tal, y nos olvidamos del hermano que realmente vivió su vida con ese renuevo, como decía el Señor Jesucristo, amando, haciendo lo que sabía hacer, igual que yo, y haciéndolo de veras. Porque muchas veces nosotros al amar más a determinado grupo de personas por sus capacidades que a otras estamos demostrando que sé amar, pero no estoy amando. Wow, líder, esto está bueno.
Me salió el centroamericano. Tremendo, ¿eh? La verdad que una reflexión poniendo el principio realmente de lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿no? Porque la verdad que yo creo que a veces, principalmente los hombres, somos de pensar mucho en la muerte, ¿no? Fíjate que esto va a resultar cómico, vamos a ponerle un poquito de algo cómico. La mujer cuando se enferma se levanta, trabaja, anda. El hombre cuando se enferma empieza a escribir el testamento. ¿O no? Somos Sí, sí. catastróficos, ¿eh? Pasa. Y ahí es donde uno empieza a reflexionar y sacar este tipo de cosas, pero esto es muy fuerte porque esto es algo que realmente el Señor lo dejó. Y ser recordados porque hemos amado a Dios y hemos amado al prójimo es, la verdad que está muy arriba de todos los estándares que muchas veces nosotros ponemos, para meditar sobre esto. La verdad que muy, muy interesante. Venía algo recién a mi mente, pero se me fue, ya me voy a acordar. Estoy un poquito, perdón, estoy un poquito ahí cansado hoy. Entonces, cerramos este punto principal, nuevamente hablando que si ya están en la iglesia tiene determinadas costumbres, en lo posible, adáptese, no pelee. Esa sería la recomendación, ¿verdad? Porque uno ya está en el lugar. Ahora, si hay una posibilidad de poder charlar con los líderes sobre los por qué y para qué, sin el ánimo de pelearse, porque muchas veces estos temas llevan a eso, a la discusión. Ah, no estoy de acuerdo porque la Biblia dice esto y yo lo escuché a Nelson o lo escuché a Matías que dijeron esto otro. Y le encuentro verdad en lo que dice. Entonces van los hermanos y meten la pata y pelean con los ancianos que mantienen quizás una tradición, una costumbre, y se arma después un problema innecesario, ¿no? Que esto también vamos a ir relacionándolo a lo que vamos a hablar enseguida, conforme a un texto que en la semana lo estaba compartiendo con Nelson en Romanos, ¿no? ¿Cuál sería la actitud correcta que nosotros deberíamos tomar? Irnos de la iglesia si vemos que hay más costumbres que doctrina, hablarlo, aceptar y amar, o vivir enojados. Creo que son 4 alternativas, no sé si tenés otra alternativa vos. Vivir amargados, enojados, no sé. Porque ¿cuál No, sería la actitud correcta? En primer lugar, procurar encontrar en la Biblia lo que avala o no determinado uso y costumbre. Luego buscar consejos en otros hermanos, no solo en aquellos que sabés que te van a decir lo que querés oír o que van a pensar como vos, sino poder escuchar la fundamentación de varios hermanos y llegar a una conclusión personal. Y después con esa conclusión personal, hablar con el líder de la iglesia local y plantearle, ¿sí? Lo que entendés. Y a partir de ahí el problema es del líder, ¿sí? Si el líder no quiere escuchar, ya tiene un tremendo problema, ¿sí? Porque de hecho tiene que escuchar, todos estamos en un proceso de aprendizaje y debemos de atender y entender las circunstancias y las cosas que se plantean, ¿no? Pero deben hacerse con madurez, nunca con un tono ni de crítica, ni de queja, ni de enojo, sino de haber desarrollado profundamente el tema, preguntado y plantearlo y pidiendo las explicaciones bíblicas del tema, ¿no? Entendería que un líder maduro podría, con la Biblia abierta, dar al menos un panorama
de eso, y si no, un líder maduro lo que haría es, a ver, dame un tiempo, lo vemos, lo que vos atiendo, escucho lo que vos me decís, déjame pensarlo y nos juntamos, ¿te parece? Nos juntemos la semana que viene y volvemos a hablar del tema. Ese sería una actitud madura. El problema está en que la mayoría del liderazgo, cuando se siente presionado, es, mirá, mal usa cuando Pablo dice, ni nosotros ni la iglesia de Cristo tenemos tal costumbre. Bueno, sí, pero estás teniendo la costumbre, porque si lees el verso anterior, era de tener discusiones. A eso está haciendo referencia, ¿sí? De no tener desavenencias. Eso es lo que no tenemos costumbre, pero sí tenemos y debemos tener como buena costumbre escucharnos y, como el mismo apóstol decía, en lo que dependa de nosotros, procurar la paz con todos. Pero procurar la paz con todos no es decirle al líder, sí, tenés razón, vos querés esto, bueno, dale, vamos, lo que vos digas. No, 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 no es ni lo que él diga ni lo que yo diga, es lo que la Biblia dice. Y puede ser que el líder entienda, puede ser que el líder te dé una explicación de por qué se hace, y a lo mejor te va a tocar entender porque puede tener algo de razón. Doy un ejemplo. Si vos tenés una congregación donde el 70% de los que se congregan son personas mayores de 60 años, que vienen de 40, 50 años en las cosas del Señor, y vos tenés un 40% que va y viene y no es fiel y demás, y es probable que la respuesta sea, mirá, tenés razón, pero tenemos que también cuidar y atender a estos hermanos. Y sería una respuesta sabia, en ese caso, de un 70%, ¿no? Nunca un 50 y 50. En un 50 y 50, todos tienen que ceder 50 y 50. ¿Sí? Es decir, tenemos que, por eso dice, procurar la paz. Procurar. No es que hacemos todo lo que estos dicen, ni hacemos todo lo que esta minoría dice, sino que debemos procurar estar en paz, convivir, crecer, madurar, porque precisamente la maduración o el adulto, cuando uno va madurando, va dejando aquellas cosas que no condicen con su edad. Pablo escribía a los Corintios, ¿no? Dice, cuando era niño, hablaba como niño, actuaba como niño, mas cuando fui grande, ¿qué dice? Dejé lo de niño. Entonces, si yo no entiendo que eso pasa en el plano solamente natural, biológico, sino espiritual, en las relaciones interpersonales, en mi relación con Dios, tengo un serio problema, no estoy creciendo, no estoy madurando. Entonces, esa es la dinámica, ¿sí? Y quizás te vas a encontrar con el otro, es no porque acá se hizo siempre así. ¿Y dónde dice la Biblia que acá se tiene que se tiene que hacer? Y ahí va a salir la segunda respuesta que viene atrás de la mano. No, porque Matías dijo, y nosotros seguimos las enseñanzas de Matías, que ya está con el Señor y era un hombre de Dios. Hay otros Matías, no sos vos. Bien, menos mal. Y toda la prerrogata que viene después de eso, esa justificación que no es bíblica ni tiene sentido. Ahí es simplemente, ya sabes que con esas personas no podés hablar de temas que son importantes o relevantes para el crecimiento de la iglesia, ¿sí? Entonces, bueno, no te resta más que nada orar por ellos, ¿no? Como decían algunos, ¿y cómo oro? Oro para que el Señor se los lleve, y bueno, cuando uno analiza dice, en algunos casos sí, esto va a seguir igual hasta que el Señor lo lleve. Es una pena, y más que pena es una vergüenza. ¿Por qué? Porque se supone que aquel que comenzó la buena obra, de tan espirituales que somos, nos olvidamos de una de las porciones tan conocidas y repetidas, ¿no? El que comenzó la buena obra la completará. Estamos en el proceso. ¿Por qué corto el proceso cuando yo quiero y como yo quiero? El proceso es algo constante, es algo que me va cambiando permanente, pero bueno, no podemos
hacer absolutamente nada. Vos sabés que estaba meditando, uno de los grandes problemas que hay, volviendo a englobar esto, muchas veces la falta de discernimiento cuando uno habla con una persona. Vos hablabas recién de que a veces en la congregación hay hermanos con distinto tiempo en los caminos del Señor, y por lo general algunos, mientras más tiempo tienen, se cree que por una lógica de tiempo son más maduros. Pero hablando de ese punto de la madurez, para identificar la verdadera madurez de un cristiano, no estaría relacionada al tiempo, ni tampoco sujeta a las palabras de la carta de presentación de la persona. Porque fíjate que vos hablas con los hermanos en tu congregación y hablas con otros hermanos cuando te encuentras con creyentes de otro lugar. ¿Y cuál es la primer palabra? Y para mí es la primer señal de error. Yo sé, yo hago, yo vivo, yo... Vos sabés que eso es muy común muchas veces escucharlo. Pocos son los hermanos que te dicen, me congrego en tal lugar y no utilizan tanto ese yo en primera persona de todo lo que son capaces de hacer, sino que más bien eh, tratan en lo posible de ponerse al costado para que realmente sea Dios en la carta de presentación de esta persona. ¿No te pasó eso? ¿No lo notaste? Y muchos son seducidos, ¿eh? Ah, porque yo soy un hermano que lee la Biblia y si no la lee, ¿cómo sabes si te está diciendo la verdad o no? Por sus frutos los conoceréis, sí, pero a veces los frutos no tienen, son pintados a veces. Y hoy se pinta muy bien, se pinta hasta 3D hoy, ¿eh? ¿Me explico? Sí, bueno, mira, tocaste un tema que también es un punto un poco delicado y es, creo que, necesario tener en cuenta en la actualidad, ¿no? Vos mencionaste el tema de las cartas de presentación. Si bien en el ejemplo lo diste como carta de presentación más bien bíblica, ¿sí? Cartas abiertas son ustedes, el que viene y te dice. Pero también hay una dinámica en la costumbre si vos vas a otro lado necesitas una carta de presentación. Me ha tocado, de hecho, eh, hacer algunas, ¿no? O cartas que yo no les llamo carta de presentación, sino cartas de comunión. O sea, de simplemente informar que la persona está en comunión, y a partir de ahí el resto que lo vean y lo analicen los hermanos. Pero hoy en el tiempo en que estamos, que es lo que hablábamos recién, ¿no? ¿Te acuerdas que hablamos del té de rosas y Sí, ahora las gotitas que no recuerdo el nombre? Este, eh, en ese, sí, en la Pacho, ese té de la Pacho, también, o ese el para la agua de tos. rosa de San. Ah, Sí, este, la Pacho para la tos. hoy nosotros vos decís una carta, ¿no? Que se paran hermanos solemnes después de la cena a leer. Acá llegó el hermano Matías Gómez, va a estar con nosotros por una cuestión de trabajo, y los hermanos en Santiago del Estero de la Banda nos mandan esta carta de encomendación, como le decían en algunos momentos, de recomendación también, hablando de él. En primer lugar, la cena del Señor, el centro es el Señor, punto y aparte. Dar anuncios es lo peor que puede pasar. ¿Querés dar anuncios? Citalos otro día, en otro horario, el que quiera saber va a ir. Pero dar anuncios después de la cena del Señor, porque están todos, es abrazar la falta de compromiso de los hermanos, ¿sí? Ahí con lo que se tiene que cerrar es solamente con el hacer memoria de él, punto y aparte, ¿no? Leer cartas ahí es vergonzante. ¿Por qué? Porque yo siempre me pregunté lo mismo, che, cuando vos lees, no es lo mismo que leer una carta de
de Matías que de Nelson. El modelo parece ser el mismo, pero resulta que uno es amigo de los ancianos y el otro no. Entonces va a venir y les encomendamos al amadísimo hermano Matías, que nosotros lo queremos y nos duele este tiempo que va a estar con ustedes, pero es un hermano muy útil, ha sido muy útil acá, y empiezan con todo eso. Y después llega un Nelson cualquiera y dice, bueno, el hermano Nelson es miembro de nuestra iglesia, está bautizado en comunión y colabora en varios ministerios. ¿O no escuchaste esos dos tipos de lectura nunca? Sí. Eso es una vergüenza, es una falta de respeto al Señor y a los hermanos. Y leerlo después de la cena es lo más antibíblico también que hay, no tiene sentido. Vos hoy, ponele que estés de acuerdo hace 20 años, una nota, porque vos mandabas una carta y te tardaba una semana, 2 semanas que te respondieran. Bueno, ponele. Pero Depende hoy del caballo. viene Matías, che, Matías, ¿dónde ibas vos? Sí. No, sí, ¿quién era tu pastor? ¿O quién estaba anciano ahí? Fulanito, ¿me pasás el número? Y agarro el teléfono. Hola, che, vos sabés que acá llegó. ¿Qué tal? No, ¿cómo voy a hacer eso? Pero que yo estoy dando la cara de que soy responsable y me hago cargo de lo que sucede en la congregación que Dios puso a mi cargo, y no me importa lo que diga Matías de él, ni lo que diga una carta que a lo mejor de los ancianos o de los pastores la escribió el que más lo quiere. Pero a mí me interesa saber quién es, cómo es. Entonces, llamar y hablar. Eso es lo importante. Pero más que importante es simplemente, vino Matías, genial, vino. Vamos a compartir, vamos a convivir, vamos a leer, porque es una carta abierta, sin necesidad de eso. También algunos me van a decir, sí, pero es que han venido algunos que han dicho, somos creyentes y demás. A ver, el problema que han tenido muchos es que vinieron, dijeron que eran creyentes, hijos de tal iglesia y demás, y le dieron el púlpito. El problema lo tiene el liderazgo ahí. Nada más. ¿Sí? Pues la persona que llega tiene que llegar, lo tenemos que conocer, tenemos que no escuchar lo que dice que hacía, sino intentar ver las capacidades de poder utilizar, que sea útil y de bendición en la iglesia local. Esas cosas han estado mal en el liderazgo, no porque no traía carta, no. El problema es porque vos le diste más espacio que el que debías de darle, con carta o sin carta. Como también está mal aquel que viene con una carta y le das todo lo que dice la carta. Las dos cosas están mal, porque es una persona que se tiene que adaptar a un contexto que no conoce, y las personas que están en ese contexto que no lo conocen a él o a ella, que es la iglesia local donde se empieza a congregar, también lo tiene que conocer a él o a ella. Entonces, una carta, por más que esté firmada, no es que la firmó Matías Gómez, y a mí qué me importa Matías Gómez, que la firme el presidente, el papa, el que quiera. Las personas se ven en la vida cotidiana. Es como dice el dicho, ¿no? Vos querés saber el carácter de la persona, invítalo a jugar al fútbol y te vas a dar cuenta. Bueno, vos querés ver la madurez espiritual, invítalo a que esté en las actividades, no a hacer actividades, a que esté. Compartí y hablá. Vas a ver cómo empieza a saltar todo, ¿no? O como una vez un hermano muy sabio decía, me dice, ¿vos querés saber cómo está un hermano? Pedile que ore. Pedile que ore. Y te vas a enterar si tiene o no el hábito de la oración, si tiene o no el hábito de la lectura, si con la oración te está endulzando el oído o está abriendo el corazón, o si no le importa absolutamente nada. Dice, pedile que ore varias veces y empezá a comparar. Porque hay muchas oraciones que endulzan el oído. Sí, endulzan el oído. Yo siempre digo, cuando usan demasiados textos bíblicos es porque no tienen nada que decir. Y la oración es una conversación con Dios. ¿Cómo le voy a recordar a Dios algo que Él inspiró para que fuese escrito? ¿Qué sentido tiene? ¿Sí? Es decir, la oración tiene otra dinámica. Entonces,
son temas interesantes, pero que hacen a la vida cotidiana, inclusive de la iglesia local, ¿no? Y a partir de ahí, yo puedo decir, a ver, Matías dice que le enseñó a Messi, y puede decir lo que quiera, Matías. Habrá alguno que le creerá. No quiero ni conocerlo al que le creyó eso a Matías, pero alguno le creerá. Otros no Tengo le van a testimonios. creer, ¿sí? Otros nos vamos a reír de lo que dice Matías, ¿sí? Hay absolutamente de todo. Ahora, querés hablarle, querés sentarte y decirle, che, Matías, dejá de hablar pavadas, no digas más que le enseñás a Messi. Y no, o sea, andá a jugar un partido de fútbol y después decirle, no, vos más que Messi sos, y ahí largarle lo que queda, ¿no? Lo vas a ver, nosotros lo hablamos en una cuestión de hablar, ¿no? Nos reímos en una cuestión de hablar, pero ¿y él en qué se escuda? En que no hemos jugado nunca al fútbol juntos, entonces uno no sabe. Bueno, Yo hablo en lo la mismo es cancha. en la iglesia. Lo mismo es en la iglesia. Viene alguien que me diga que es un teólogo, que es lo que quiera, y bueno, sí, decime lo que querás, ¿qué querés que te diga? A mí me interesa más la vida, lo cotidiano, el compartir, el cómo vas abordando imprevistos que van surgiendo en la vida, que todo lo que pueda decir, que a lo mejor tiene razón, pero ¿qué cambia? ¿Qué cambia? Absolutamente nada. Tremendo. Justamente ayer estuve una de las tantas. Nosotros, bueno, vos sabes bien, hacemos las reuniones en la calle, por cuestiones de espacio, ¿no? Y llegó un matrimonio el hombre del matrimonio se presentaba como cantante, pastor, hacía de todo. Y en todo momento que cruzó charlas conmigo, se presentaba con la intención de que se le dé un espacio. Llegó un punto así donde voy, todas las iglesias me dan un espacio y le digo, bueno, no, ya me estaba, pero hasta que el último pudo entender, ¿no? Pero fíjate que muchas veces se comete ese error de dejarnos seducir por las acciones, por los talentos, y nos olvidamos que más que talento, más que acciones, es vida. Se trata del Señor, se trata de que nosotros tengamos ese cuidado de acompañar a los hermanos, de estar, de mostrar el interés, porque es una manera de amar, dando el tiempo, dando el oído, dando la enseñanza. Por eso muchas veces le digo a los hermanos cuando hacemos una juntada de hombres, no vayamos en el lugar donde siempre nos reunimos, vayamos a tomar un café en un lugar y charlemos ahí. Se puede charlar de muchas formas, tratar temas, sin precisamente estar en el lugar, porque a veces empiezan a idolatrar esas, termina siendo una costumbre y no terminas conociendo a los hermanos realmente como son. Pero cuando te sentás en un lugar que no es la iglesia, parece que se olvidan, tienen más libertad, están en su campo y los empiezas a conocer de una manera totalmente diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser verdaderos maestros, verdaderos pastores, para tratar de trabajar en la vida de ellos con nuestro testimonio. Con la practicidad, la misma practicidad que usaba Jesús. Tal cual. Ahí hay un comentario sobre eso de Franci Natalie Romero desde Bolivia, un cariño grande, y ponen, ¿no? Nuestro mejor ejemplo es Jesús. En su humanidad fue directo y sin filtros, confrontó con autoridad a los fariseos y escribas, mencionando la verdad de la palabra y no suavizó para quedar bien. Es interesante el comentario y en especial, bueno, la gran confrontación, recordamos cuando
Él les dice, Mateo 23, si mal no recuerdo, 22, 23, que los trata de doble cara o hipócritas, porque eso significa hipócrita en original, doble cara. Dice, ustedes que piden que se diezme la menta y el eneldo, ¿sí? Y se olvidan precisamente de lo importante, es decir, se olvidan de la justicia, la misericordia, la fe, están más enfocados en las apariencias de las pequeñas cosas, porque precisamente la menta y el eneldo son pequeñas hierbas y también son hierbas silvestres que no necesitan mucho cultivo, fluyen de manera natural, y los confronta precisamente por haberse olvidado de, ¿sí?, la justicia, la misericordia, la verdad, entre otras cosas. Es por eso que es importante, como decíamos, ¿no?, a la hora de las confrontaciones, tener sustento, tener respaldo bíblico, conocimiento, preguntas, oír también los que piensan de otras maneras, ¿por qué no somos Jesús, ¿no? Y la autoridad nos las da en este caso el estar preparado para poder confrontar. Entre las relaciones, o de las relaciones entre hermanos, lo sugerido, vamos a utilizar el potencial, ¿no?, como una sugerencia, ¿no?, es porque hay una cuestión real, somos todos seres humanos. Si alguien viene de mala manera, ¿cómo reaccionamos nosotros? Y no entendemos nada, lo primero que levantamos es una muralla, y entonces es probable que si algo no me agrada responda de mala manera, ¿no? Entonces debo acercarme con amor, con cariño, y plantear con firmeza, ¿sí? En los pasos que dábamos anteriormente no quiere decir que es abrazando a la persona, no, pero sí con firmeza y convicción con lo que estoy planteando, ¿sí? Esto es así. Y si no se da el hecho de que la persona quiera entender o atender, porque puede darse que de entrada te corte, bueno, simplemente con cariño, con la misma firmeza y autoridad, decirle, mire, querido hermano, querida hermana, usted lo ve así, usted, no Dios ni la palabra de Dios, ¿sí? Una oración, nunca cerrar con un me voy, sino con siempre con una oración, un saludo amoroso y retirarnos, ¿sí? Pero sí debe ser, el mismo apóstol Pablo decía, ¿no? Pedro era un gran referente en la iglesia, era una persona que había de hecho cambiado su temperamento y estaba mostrando un carácter conforme al propósito de Dios. Es decir, es interesante, eso en algún momento lo desarrollaremos, porque el problema que tenía Pedro no era un problema de carácter, era un problema de temperamento que afecta al carácter. Es decir, el carácter es el gobierno o el manejo o el dominio del temperamento. Pedro era temperamental, pero Dios lo fue cambiando, lo fue transformando, pero llegó el momento en que Pablo, que también era temperamental, y fue siendo transformado por el Señor, en un momento dice que confrontó a Pedro porque era digno de condenar. Y lo que la palabra confrontar no es pelearse, no, es vamos a hablar cara a cara. Hablemos cara a cara, lleguemos a a un acuerdo, pero hablemos, ¿sí? No deja fuera la situación, sino que van y es sí un debate profundo, dos pesos pesados, porque cuando dice le resistí cara a cara, es porque, bueno, había que defender la postura, había que defender la posición.
porque Pedro era un hombre que tenía una postura clara, firme, una convicción. Pablo tenía otra convicción, era la correcta. Ahora, Pedro cambió esa convicción. Sí, de hecho, si vamos a los Hechos de los Apóstoles, ahí está también expresado de otra manera distinta de la que Pablo lo plantea a los hermanos en Galacia, pero porque precisamente los de Galacia eran seguidores de Pedro, ¿sí? Era lo que Pedro decía y como ellos veían era como el espejo, ¿no? Es lo mismo que vos podés decir, bueno, están los que piensan como Matías y los que piensan como Nelson. Y no importa ni lo que piensa Matías ni lo que piensa Nelson, importa lo que dice la Biblia. Importa lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y las confrontaciones deben ser hechas en función de eso, ¿no? Así está yo creo que está muy claro, ¿no? Y lo vamos a relacionar con un pasaje que me llamó mucho la atención y muy, muy interesante poder tomarlo desde distintas ópticas. Romanos capítulo 14, los débiles en la fe. Voy a leer los primeros 3 versículos, ¿te parece? Y de ahí arrancamos, después lo empezamos a desmenuzar. Dice, recibid al débil en la fe, pero no como para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer con todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y empezamos. Es interesante. Wow. Lo primero que creo que hay que definir es el concepto del débil en la fe. Sí. Yo creo que hay más mañosos en la fe que débiles en la fe. ¿Sí? Mañosos. Sí, hay más mañosos en la fe que débiles en la fe. El mañoso es el que siempre encuentra una razón para el no. Para el no está bien, no lo considero así, no lo veo así. Ese mañoso quiere que vos lo oigás y que hagas las cosas como quiere, ¿sí? Es decir, no está bien que vos en el culto que, te voy a poner como ejemplo, Matías, ¿sí? Que en el culto que transmitís en Facebook los domingos, que la cámara te enfoque a vos. No está bien. Bien, ahora antes de eso, calculo que hay, o sea, yo sé, pero debo pensar que hay una razón, hay una logística, hay una cuestión también de inversión que hay que tener para poder hacer las cosas de una manera o de otra manera. Y no es como a vos te guste o como a mí me guste, sino es como se puede y de la mejor manera dentro de lo que se puede, ¿no? Y ese siempre está diciendo, no, 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 no está bien, va a ser mal, de mal testimonio, que esto, que lo, siempre señalando a todo el mundo. ¿Viste? El que nunca te viene y te abraza y simplemente te dice, che, Matías, yo te quiero, ¿sí? No te aguanto, pero te quiero. Pero hay muchos que nos saludan, pero no hay sinceridad, no hay amor, ¿sí? Es decir, nos saludan Sí. para evitar que haya confrontación. Pero sería bueno una oración, mira, la verdad que no te tolero, pero yo te quiero porque te tengo que aprender a querer, porque puedo quererte, puedo amarte, porque el Señor me amó primero. Y entonces el otro preguntaba, ¿y por qué? ¿Y por qué no me gusta esto? Perfecto. Pero el otro que trae las cuestiones como problemas es el mañoso en la fe. Es el mañoso. ¿Y qué te va a decir muchas veces? No, porque vos imaginate, si viene alguien nuevo, ya cuando te dicen, si viene alguien nuevo, ese es un mañoso en la fe. Un mañoso en la fe. Quiere que las cosas se hagan y dicen, no, para que sean de buen testimonio. No, querés estar cómodo, querés que se hagan como a vos te gusta. Porque si no querés que se sienta confrontado el que viene nuevo, y tenés que cambiar la dinámica de muchas cosas. Entonces, cuando vos vas al original, si la palabra griega para débil es astenen, ¿sí? Que significa
frágil o sin fuerzas. Y la palabra recibir, ¿sí? Proslambarnaste, o algo así se pronuncia, ¿sí? Significa recibir con amor y no con una actitud de juicio, recibir con amor. Es decir, es la idea de recibir a un recién nacido, ¿sí? Es esa la idea, recibir con cuidado, con amor. Es decir, el débil en la fe es aquella persona que recibe a Cristo en el corazón, que está frágil, ¿sí? Que está sin fuerzas. ¿Por qué? Porque recién nació, porque recién nació. Es por eso que cuando un bebé nace, no se lo dan al papá, se lo dan a la mamá. Y es interesante. Yo siempre recuerdo cuando nació nuestra hija mayor, ¿no? Me la muestran, sí, se la dan a Roxana y se duerme y estaba incómoda, ¿sí? Después del parto con el bebé ahí. Y entonces digo, bueno, para que descanse bien, se la voy a sacar. No hubo forma, ¿no? Dormida, cuando sintió que se la quería sacar, no la apretó nunca, pero no se la podía sacar, se despierta porque yo quería, digo, dámela así de dormir bien. No, fue la respuesta, siguió durmiendo y no se la pude sacar. ¿Por qué? Porque la mamá conoce mucho más lo que es la fragilidad de ese recién nacido, ¿sí? Y lo recibe porque era como un nido que tenía acá debajo del brazo, ¿no? Que es el Proslambernaste, que es recoger, acoger con amor, pero un amor real, un amor que no suelta, que no suelta. Es como cuando Jesús, allí en el Evangelio según San Juan, dice, mis ovejas son mías, nadie las arrebata de mis manos. Las recibe y de una manera que no hay forma de que se la puedas quitar. Entonces, ese es el primer concepto que debemos de tener claro. Bueno, dimos dos, ¿no? El primero, del débil en la fe, es el que recién recibe a Cristo en el corazón. La recepción es una recepción de amor, no es una recepción de esto sí y esto no, es una recepción de amor. Porque a diferencia de un bebé, la persona que llega a Cristo llega en pleno uso de sus facultades cognitivas. Es decir, tuvo que comprender que es un pecador condenado, tuvo que comprender la necesidad de un sacrificio sustitutorio, tuvo que comprender la necesidad del arrepentimiento para salvación y tuvo que comprender que precisamente habiendo todo esto, faltaba la confesión a Dios para poder recibir el perdón de sus pecados. Y cuando comienza esta nueva vida, en ese conocimiento previo que ya trae por su experiencia de vida, que puede ser dentro o fuera de la iglesia, en lo más perdido del pecado o en una buena familia, no lo sabemos, tiene una serie de usos y costumbres que deben ser atendidos, ¿sí? Y no deben ser atendidos con discusión. Yo leo el verso 1 del 14 en la NTV, dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe, la recepción del recién nacido, y no discutan acerca de lo que ellos consideren bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Es decir, no es un tema de debates, no es un tema de lo que tiene que hacer desde el principio o no. A mí me gustan los 4 puntos que usaba Billy Graham en sus campañas evangelísticas, ¿no? Él decía, recibiste a Cristo en tu corazón, bien, no te olvides de leer la Biblia todos los días, ¿sí? No te olvides de orar al Señor todos los días.
No te olvides de compartir con otros lo que Dios hizo contigo todos los días. Y no te olvides de buscar un lugar donde se predique este evangelio y comparte con ellos todos los días que se reúnan. Es simple, es eso lo esencial. Después, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Dale tiempo, ¿sí? Dale tiempo. Vos podés ponerle a un niño cuando nace una camiseta de un club de fútbol, pero eso no quiere decir que ese niño vaya a ser seguidor de ese club de fútbol. Va a llegar el día en que va a tomar sus decisiones y va a depender de una serie de cuestiones alrededor de él para abrazar ese sentimiento. Bueno, en el plano espiritual es igual. Vos no podés colocar sobre él, aun cuando sea una persona en pleno uso de sus capacidades, una catarata de cosas que debe dejar de hacer y otras que debe comenzar a hacer desde el momento en que su vida es transformada, desde el momento en que nace de nuevo. No, hay un proceso en el cual debo de acompañarlo para que cada cosa que deje de hacer y comience a hacer sea dada en un ámbito de un crecimiento espiritual natural, un desarrollo espiritual natural. Después en el verso 3 dice, los que se sienten libres, sigo leyendo la NTV, para comer de todo, no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no los deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Yo recuerdo un hermano que recibe a Cristo en el corazón, comienza a congregarse con nosotros y se hace vegetariano. ¿Por qué se hace vegetariano? Porque él, leyendo la Biblia, encuentra que en el huerto del Edén, Dios le dice que de todo lo que había en el huerto podían comer. Perdón, se ha cortado la luz allí en la banda. Entonces este hermano, como encuentra esto que dice de todo lo que hay en el huerto pueden comer, él dice que él entiende precisamente que la comida o lo que debía de comerse era eso, ¿sí? Tenía que ser vegano. Bueno, es una apreciación que él tuvo de, en esta nueva etapa, comenzar a leer y ver eso, ¿no? Otros hermanos han llegado también a la iglesia y uno queriendo compartir, vamos a comer un asado y, por ejemplo, no comen morcilla. Y está bien, es atendible, no es algo, como dice en esta versión, que debo discutir. Si yo sé que es así, bueno, debo respetarlo, no exigirle un cambio de manera de pensar, debo respetarlo. Y en el transcurso del tiempo, en el transcurso de el desarrollo de esta relación, de este desarrollo espiritual, él irá aprendiendo y entendiendo y cambiando o no, porque hay cosas que sí se pueden cambiar, tienen que ser transformadas, pero otras no. Fíjate, yo te mencioné el del vegano.
Y el único cuidado es de tener, que lo conversamos desde el principio, es cómo reemplazar los nutrientes que te dan las diferentes carnes y demás, y lo respondió, tenía todos los suplementos necesarios y demás. Perfecto, bueno, no es necesario que cambie esa manera o ese estilo de vida para poder recibirlo en la congregación. Lo mismo si come o no morcilla en el asado, no tiene nada que ver. Hay sí otras cuestiones que son importantes a considerar, pero también a darle el tiempo lógico que lo pueda comprender, que lo pueda razonar y que de esa manera pueda tener ese cambio de hábito, ese cambio de manera de pensar, de abordar las diferentes circunstancias de la vida, de manera que pueda disfrutarlo, ¿sí? Sin imposición. Porque muchas veces cuando llegamos con ese listado de esto no, esto sí, en ese primer amor, en ese primer fervor, y hay muchos que han dejado de hacer y han comenzado a hacer otras cosas. Pero eso no le da ni mayor ni menor grado de espiritualidad a esa acción, todo lo contrario, ¿sí? Es una reacción donde esa persona demuestra más amor que aquel que le impuso la carga. Es en ese preciso momento donde estamos siendo como los fariseos que Jesús confrontó, ¿no? Ponen pesadas cargas sobre otros que le decía, ustedes no son capaces de llevar, y no solo las ponen, sino que las exigen. Entonces debemos entender que el desarrollo, la madurez es un proceso en el cual yo también estoy inmerso. Yo sigo creciendo, sigo madurando. No puedo establecer las pautas de la maduración y del crecimiento de otro. Pablo mismo decía, ¿no? Yo sigo creciendo, yo sigo madurando, yo avanzo al premio del supremo llamamiento y dice no que lo haya alcanzado ya, sino que sigo, ¿sí? Sigo, avanzo, prosigo, porque Dios tiene muchas cosas que cambiar en mí. Entonces debemos tener precisamente mucho cuidado, ¿sí? Hacemos un alto para explicar que Matías no le pasó nada extraño. Han cortado la luz allí en la banda, por lo tanto no tiene ni luz ni wifi, así que bueno, vamos a continuar y también con la participación de ustedes. Leemos los comentarios, las sugerencias y también lo que ustedes piensan acerca de los temas que estamos compartiendo. ¿Sí? Recordamos y les enviamos un saludo a aquellos que han estado comentando desde el principio, a Vane, de allí de la banda, a César Acetti también de allí de la zona de la banda. No puedo ver otros comentarios, veo también a Franci Natalie Romero desde Bolivia. Muchas gracias por compartir este tiempo y también seguramente compartir estos programas con otros. Y bueno, les recordamos a todos que estamos abiertos a temas que ustedes mismos propongan, a preguntas que nos pueden hacer de manera directa mientras estamos en el aire o en el transcurso de la semana, lo cual es mucho mejor porque nos da el tiempo de prepararnos, de buscar información para saber cómo compartir con ustedes las preguntas, las dudas o también los comentarios que ustedes nos hacen, ¿sí? Bien.
Ahí Vane pregunta si podríamos aplicar a la vestimenta y música que escuchan los creyentes nuevos. Sí, es aplicable absolutamente a todo. Saludo a Santos Ruiz allí de El Corazón del Impenetrable. Literalmente es Misión Nueva Pompeya, es el corazón del impenetrable, del impenetrable argentino que es, forma parte del Chaco, Salta, una pequeña parte de Jujuy, Formosa. Así que un cariño grande allí en medio del impenetrable a Santos, a Claudia, su esposa, y a todos los hermanos de aquella zona. Gracias por acompañarnos. Y sí, vos imaginate, Vale, que llega una persona que vive, o su vida cotidiana está marcada por una filosofía de vida como los hippies, y te llegan con ropa holgada, con franjas de colores y demás. ¿Qué tiene de malo? Nos va a llamar la atención a nosotros, ¿no? Y alguno va a decir, che, mirá cómo se anima, la verdad que me gustaría ponerme algo así, pero no me da la cara, o no me quedaría bien, ¿no? No lo hace ni más ni menos espiritual, absolutamente no. Llegó así a Cristo, no sé por qué lo usa, por su filosofía de vida, sé, bueno, por su pensamiento. Alguien que escucha música metálica va a llegar todo de negro, con tachas. Alguien que escucha música punk va a llegar con esos peinados raros, ¿no? De puntas y demás. ¿Qué me dice que cambie su manera de vestirse y de peinarse? ¿Me dice que es más espiritual o menos espiritual, que maduró o no maduró? No me dice nada, absolutamente nada. De hecho, hasta casi que le pediría una vez que madure que no deje de usar esa ropa ni de peinarse así, porque eso le va a permitir a aquellos que tienen esa filosofía de vida acercarse y llevarles el evangelio de salvación, ¿no? Vos fijate que Pablo decía, me hice judío a los judíos, gentil a los gentiles, ¿no? Todo para ganarlos para Cristo. ¿A qué está haciendo referencia? No que con los gentiles asumió costumbres paganas, sino que respetó sus costumbres y a través de sus costumbres él les lleva el evangelio. El caso más claro es lo que pasó en Atenas, ¿no? Con el Areópago. Él respetó e ingresó, dice, al Areópago donde estaba altares de infinidad de dioses. Nosotros hoy lo condenaríamos, lo sacaríamos de comunión, le diríamos hereje. Sin embargo, él fue allí. ¿Y qué hizo allí? Predicó el evangelio. El gran apóstol Pablo. Bueno, pero hoy muchas veces el trabajo donde nosotros nos movemos es un areópago. ¿Por qué? Porque adoran a muchos dioses, a muchos dioses, y estamos ahí. ¿Y qué tenemos que decir? No, yo con este no hablo porque este siga Gauchito Gil, este cree o adora a los ídolos porque es de la iglesia oficial, lo otro. No, estoy ahí, ¿sí? Y yo he sido alcanzado por él para hacer luz en este mundo, ¿sí? Y la luz en las tinieblas resplandece, debo resplandecer, no por marcar el error de los demás, sino debo resplandecer por mi vida, por mis acciones, ¿sí? Y entonces esa acción de la vestimenta y de la música, cercenarla porque a mí no me agrada, no tiene validez. Y de hecho es una falta de amor a las personas. Puse estos dos ejemplos porque son donde hay asambleas que han tenido que abrirse para atender a esas personas. ¿Por qué? Porque los hermanos que son supuestamente espirituales, supuestamente maduros, no ven con buenos ojos que esas personas que dicen que han aceptado a Cristo no lo demuestran con su fruto porque se siguen vistiendo igual. Hago un alto ahí. ¿Por qué se siguen vistiendo igual? ¿Y por qué la ropa que tienen, su placar, su ropero está lleno de esa ropa?
en primer lugar. Y le digo que no se vista así. Y bueno, anda a comprarle vos ropa, en primer lugar, para darle la opción. No tenés autoridad bíblica para imponérsela. La música que escuchan, crecieron así. No tenés autoridad bíblica para imponerles un estilo de música. De hecho, nosotros santificamos los himnos y cánticos del Evangelio, y los himnos y cánticos del Evangelio en su origen tenían músicas seculares. Hasta hay himnos que tienen letra bíblica, pero son himnos el himno de Alemania, Abba Padre te adoramos, el himno de Inglaterra, etcétera, etcétera. ¿Y qué tiene eso de importante? Y si viene un gaucho de en medio de la nada y de repente con su guitarra me canta una baguala, me canta una chacarera, me canta una tonada en la zona de Cuyo, una samba y demás, que no es espiritual porque no es un himno. ¿De dónde sacamos eso? Eso habla de la inmadurez espiritual que tenemos. ¿Y sabes lo que se ha logrado? Que hoy exista la iglesia hippie que existe, la iglesia punk que existe. ¿Por qué? Porque los espirituales que hablan del amor, que hablan de la Biblia, no los ven con buenos ojos cuando van a su iglesia. Y para poder alcanzar a aquellos que viven de su misma manera, tienen que abrirse otros espacios. ¿Por qué? Porque no hay amor en las iglesias locales. Solamente hay amor al que hace las cosas como ellos quieren. Cantan lo que ellos quieren, se visten como ellos quieren, hacen las cosas como ellos quieren. Bueno, permitime decirte que ahí no está Dios. Ahí está la voluntad que ustedes quieren. No hay libertad. Hay una religiosidad donde si no se hace esto no sos espiritual, si no se hace esto no estás bien, si no se hace esto no agradás al Señor. Pero ninguna de esas cosas tiene un fundamento bíblico. El amor, que es la base, la esencia, es el fundamento bíblico más grande para abrazarlo en el estado en que llega, acompañarlo en el proceso de cambio, porque en ese proceso de cambio no solamente cambia esa persona, sino que cambio yo. Y si yo no cambio, yo estoy lejos del Señor. Yo estoy lejos del Señor. Por lo tanto, debo ser la primera persona dispuesta a que Dios transforme. Y esa transformación, volvemos, siempre citamos Romanos 12:2, ¿no? Primero, si amo a Dios, debo presentarme como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y qué sucede? Dice, soy transformado por medio de la renovación del entendimiento, mi manera de pensar. Las formas en que hago las cosas y que venimos haciendo siempre las cosas no es lo esencial. Eso se puede cambiar. Y no solamente se puede, se tiene que cambiar. Se tiene que cambiar. Lo importante es empezar a ver las cosas como las veía el Señor. Cuando estaba en las bodas de Caná, Jesús podía haberle dicho a María, y estaba en su razón, ¿vos querés que yo le dé más vino a estos borrachos? Y no lo hizo. Se enfocó en lo importante, no llegó mi hora, pero hizo. Todos se asombraron y no dijo, muchachos, lo hice yo. No, no dijo nada. Nadie lo sabía. Bueno, en el plano espiritual es igual. La imposición no viene de Dios. Dios es un Dios de amor. Es un Dios que acompaña el proceso de transformación. Y no se tiene que transformar conforme a los deseos de las personas que se congregan en un lugar. La transformación es para que cada día me parezca más a Cristo. Y si cada día me estoy pareciendo más a Cristo, y voy a dejar de juzgar a las personas por lo que comen, por lo que beben, por cómo se visten, por la música que escuchan. Y voy a empezar a aceptar que muchas veces a través de la música que escuchan, hace lo mismo que hicieron aquellos hermanos siglos atrás con lo que hoy muchos tienen como el himnario, ¿sí? A la música que conocen le ponen letra que los transformó y los cambió. Y eso le permite llevarle el Evangelio a otras
a otras personas, ¿sí? Ahí comenta Vane, dice, claro, creo igual, si hay algo que cambiar, lo hará el hermano a medida que crezca en su relación con su Señor. Lamentablemente hay muchos hermanos que señalan y presionan a los nuevos creyentes. Tal cual, Vane, es así. Bueno, viste que hablamos cuando comenzamos a hablar de Romanos 14, cuando se habla del débil en la fe, también hablamos del mañoso en la fe. El mañoso es el que señala, quiere que todo se haga como le guste a él, ¿sí? Porque así agrada al Señor. No, no se agrada al Señor a mi manera, ¿sí? ¿Qué es lo que pide? Decía el profeta, no el Señor de ti, sino que ames a Jehová tu Dios y te apartes del mal. Eduardo Pavoni comparte y dice tal cual. Se han santificado costumbres, música, ropajes, etcétera, y cuando se quiere salir de eso, se etiqueta muy superficialmente de rebelde. Qué miopía espiritual. Tal cual, Eduardo, comparto totalmente, ¿sí? Hay miopía espiritual. No se está viendo ni atendiendo ni dándonos cuenta que lo que muchas veces hasta predicamos, ¿no? Los salmos hay algo interesante, ¿no? Que se repite mucho, ese llamado de generación en generación, ese impacto de generación en generación a las generaciones que vienen y demás, ¿no? Y eso se logra precisamente observando, atendiendo y cambiando los usos y costumbres para que estas nuevas generaciones puedan, en primer lugar, llegar al conocimiento de la verdad, en segundo lugar, entender que el espacio que Dios nos regala para congregarnos es un espacio para que disfrutemos todos, jóvenes y viejos, y donde los caprichos tienen que quedar en la casa, fuera, ¿sí? Los caprichos no son para ser atendidos por los líderes. Y uno muchas veces dice, no, es que si no hacemos esto se va a ofender, pero a ver, poco me importa que el hermano se ofenda. Poco me importa que el hermano se ofenda. Si el hermano se ofende es porque también poco me importó que el hermano crezca. Porque si el hermano está creciendo y madurando, se puede ofender un ratito, pero va a entender. Pero si todo lo hago porque tengo miedo de que se ofenda y no venga más, y bueno, el problema lo estoy teniendo yo, que estoy prestando más atención al hermano caprichoso que a la obra del Señor, que alcanzar a nuevas personas, que avanzar con el Evangelio, que continuar con la transformación que Dios obra en cada uno de nosotros. Y así que debemos, no es, a ver, todos muchas veces se dice, es que es un cambio y vivimos en continuo cambio, ¿sí? Vivimos en continuo cambio. Vamos aceptando los cambios naturales que producen nuestro cuerpo, ¿sí? Hoy con 56 años tengo que decir, hay muchos cambios que me traen dolores, que me traen cosas que antes, limitaciones que antes no tenía, y me tengo que adaptar a esta nueva etapa, ¿sí? Y tengo que entender el contexto en el que estoy y adaptarme. Estamos a través del Internet, ¿no? Hasta en el corazón del impenetrable Bolivia, otros países como Bolivia y otros más que Chile también nos escucha, y otros también donde sé que comparten los hermanos. Y es un proceso de adaptación. En su momento muchos dijeron que la tecnología era de Satanás, que el Internet era de Satanás, todo, siempre todo malo, 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 malo. Es negación a querer madurar, a querer crecer, a querer adaptarse a este mundo actual que necesita a Cristo y que debemos de llevarlo con sabiduría. Hemos llegado al fin. Mandamos un cariño grande a Matías. Esperemos que pronto llegue la luz ahí a esa zona de la banda
Y te invitamos a que compartas estos programas con otros si te han sido de bendición. Si tenés alguna opinión, algún pensamiento que, que querés hacernos llegar, podés hacerlo a través de nuestras redes sociales, a través del WhatsApp, y también si tenés algún tema que querés que tratemos. Cierro con la pregunta de Vane, dice, en esos casos, ¿no hay que ceder al mañoso para contentarlo? No, la respuesta es no. No, porque donde vos cediste ahora, le estás dando la autoridad que no tiene, porque el que decide es él, es el mañoso. El mañoso viene y te dice, no, esto no, y vos decís, bueno, no, tenés razón, no lo vamos a hacer. Y estamos cuidando al hermano débil. No, es mañoso. Si hoy le decís que tiene razón en esto, mañana va a venir con otra cosa más absurda que esta y le vas a tener que decir que sí. La única manera que tiene que aprender es con el no. Y si se ofende, déjalo que se ofenda, que pase el tiempo, visítalo, hablalo y que te largue todo lo que quiera. Y comenzá a trabajar en restauración, en crecimiento de esa persona, pero la respuesta es no, porque es lo mismo que un niño que comienza a caminar y mete el dedo en el enchufe. ¿Qué va a decir? No, le decís la primera vez y después lo mete y bueno, pero tenemos el disyuntor que salta, entonces bueno, lo vamos a dejar. Pero un día quizás el disyuntor se va a romper, se va a desgastar con el tiempo y le va a dar la corriente y va a ser fatal. Entonces es un no por el bien del niño, ¿sí? Por el cuidado del niño. En algún momento entenderá que no hay que meter el dedo y la razón por la que no hay que meter el dedo. Bueno, el hermano mañoso es igual, exactamente igual. Así que bueno, como esto que pasó, es fantástico, es genial poder compartir, así que envíen sus preguntas, envíen sus temas, compartan la Biblia abierta con los suyos y si Dios así lo permite, el próximo lunes a la misma hora estaremos con un programa similar. Que Dios les bendiga.